Buenas noches, profe. El día de hoy vamos a revisar el taller que pues es nota del parcial, en el que se nos planteaba el manejo de los conversores analógicos a digital y digital analógico, en los cuales en el primer punto de la primera parte del taller, en el manejo de los conversores en Proteus, teníamos que implementar un circuito con un convertidor análogo a digital con el ADC0804 utilizando un sensor LM335 de temperatura, en el que teníamos que calcular el valor del voltaje de referencia para obtener pues la salida digital adecuada, ¿no? Que pues si estuviera marcando 20 grados Celsius tuviéramos un 20 en decimal, que pues en binario sería pues tendríamos que calcularlo, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos una señal de 50 grados Celsius, entonces en la salida tendríamos un 50 en digital en los pines de salida que podemos ver acá, los pines de salida. Y pues esta sería la representación del LM335 en Proteus. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el tamaño del paso, que bueno, afortunadamente pues nos lo da el sensor, que es 10 milivoltios por cada grado Celsius. Y pues sabemos, pues gracias a la fórmula de que el tamaño del paso es igual al voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo sobre 2 a la n-1, en donde n es el número de bits de salida. Entonces tenemos 8 bits de salida, por lo tanto el tamaño del paso, que ya no lo dan 10 milivoltios, se iguala, y la única incógnita sería el voltaje de referencia positivo, puesto que el voltaje de referencia negativo es 0. Reemplazando esto nos da 255.5 voltios el voltaje de referencia positivo, pero en este modelo de conversor analógico digital se utiliza el voltaje de referencia medios, entonces pues 255 dividido entre 2, 1.28. Entonces vamos a pasar a Proteus a verlo. Y bueno, acá lo tenemos, en el que hacemos la representación del ADC0804 con el LM35 y bueno, acá voy a explicarlo rápidamente, en el cual tenemos acá un relojito en la parte de acá, que pues es el pulsador que nos va a dar la señal del clock. Y por otro lado tenemos el voltaje de referencia, que habíamos dicho que era 1.27, 1.28, pues que pues esto lo realizamos a partir de un potenciómetro. Lo regulamos 5 voltios con una caída en una resistencia de 300 ohmios, y a partir de la resistencia variable, un potenciómetro de 10K, podemos ajustar al 21% para que nos dé 1.27 voltios de salida. 1.275, o sea, prácticamente lo mismo que habíamos calculado. Por otro lado, en el voltaje de referencia positivo, tenemos el LM, perdón. En el voltaje de entrada, pues, del, del, del amplificador operacional no inversor, la entrada no inversora, tenemos la entrada de voltaje del, vamos a poner acá rápidamente una muestra de voltaje. Está simulando. Ya. Entonces, en la salida de voltaje del LM35. Entonces, bueno, vamos a simular rápidamente. Tenemos el voltaje de referencia medios en 1.28 y tenemos el LM35 en 100. Entonces, acá todo está en 0. Pero si activamos el clock, ¡pum!, se nos pasa a 110010, que efectivamente en binario, lo estoy acá revisando rápidamente, 100 en binario, 100 a binario, es 11001000, 11001000. Perfecto. Y probemos pues rápidamente con otro valor. Bueno, acá pues se puede bajar de a poquito, pero pues me parece más sencillo bajarlo así. Entonces, por ejemplo, probemos con 20 grados Celsius. Y antes de hacerlo, lo hacemos rápidamente acá en la calculadora. 20 en binario
nos tendría que dar 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Le damos al clock y nos da, bueno, perdón, son 8 bits, entonces nos tendría que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos tendría que dar 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Está correcto. Igual, para que quede claro, que quede 100%, me está dando darle clic acá al LM35. Ya. Bueno, vamos a subirle manualmente. Entonces vamos a subirlo a 50, por ejemplo. Y antes de darle el clock, vamos a ver qué valor nos tenía que dar. 50 en decimal nos tendría que dar, son 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ceros, 11, 2 ceros, 10. 2 ceros, 11, 2 ceros, 10. Entonces está correcto, podemos ver que quedó bien implementado nuestro conversor análogo digital. En esta parte pues tenemos la parte de entrada del sensor, que es una señal análoga de temperatura, y nos la convierte en una salida digital. Entonces bueno, esto sería todo por el primer punto, y vamos a entrar a revisar el segundo. En la segunda parte del taller podemos ver que se nos plantea la implementación de un circuito digital análogo en el cual tenemos que modificar la señal rampa diente de sierra con pendiente positiva, como lo podemos ver acá a partir de este circuito que nos muestra la profesora, y la tenemos que convertir en este tipo de rampa que pues fue lo que obtuvimos de Proteus con pendiente negativa. Vamos a ver entonces Proteus para revisar cómo lo hicimos. Y acá pues se puede observar que, bueno, realizando la simulación y sacando el osciloscopio, podemos observar que obtuvimos una señal rampa diente de sierra con pendiente negativa. Bueno, lastimosamente no permite visualizar el osciloscopio en la capturadora que tengo, en la grabación de pantalla, pero se muestra la señal del osciloscopio con pendiente negativa en el PDF, y pues anteriormente ya la mostré acá en el video también. Muy bien, y como tercer y último punto de la primera parte del taller, tenemos que realizar primero una conversión análoga a digital por parte del sensor LM35, y después de salida digital volverla análoga con el convertidor de digital análogo 0808. Entonces, bueno, podemos apreciar acá en esta parte que tenemos el LM35, el cual su salida analógica, pues la señal análoga de temperatura que nos ofrece en voltaje, se convierte en digital a partir de este conversor ADC 0804, análoga digital, y sus entradas y las entradas digitales la salida digital va a la entrada del conversor digital análogo. Bueno, acá bueno, lo de los se ven así pues porque hay que tener en cuenta los bits, cuál es el más significativo y cuál no. Entonces pues acá dice que el DB7 es el bit más significativo, por lo que lo vamos a conectar a la 1, que era el bit más significativo del conversor 0808. Entonces bueno, vamos a darle la correcta implementación del circuito. Está, si el voltaje de salida del sensor analógico es igual al voltaje de salida del conversor digital análogo con el paso previo de análogo a digital. Entonces vamos a darle al clock, al botón de reloj, y ante una señal de 15 grados Celsius, o sea una temperatura de 0.15 voltios, nos da bueno este valor de salida digital, en la que la pasamos a la entrada digital del sensor, del convertidor, perdón, digital a análogo, y nos brinda acá un voltaje que pues
va a la entrada no inversora del amplificador operacional, que restado con la entrada no inversora, perdón, creo que dije no inversora acá, y pues por la diferencia multiplicado por la ganancia nos da 0.1603, algo bastante aproximado al voltaje que obtuvimos del sensor, pero en esto hay que considerar que este conversor toma el dato mayor. Por lo tanto, cuando tengamos la salida de voltaje va a ser un poquito mayor. A eso se debe pues esos pequeños órdenes de voltaje que no coinciden perfectamente. Entonces eso sería por la primera parte. Vamos a ver el segundo punto. Perfecto, continuando con el taller, llegamos al último punto en el que se nos plantea el diseño de un sistema de control, una caldera que pues está un sensor de temperatura, un sensor de presión, perdón, que a partir de, pues, mejor dicho, en términos sencillos y puntuales, debemos controlar la apertura de una válvula a partir de un sensor de presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lógicamente para realizar cálculos, realizar comparaciones, debemos convertir la señal análoga del sensor de presión en una señal digital. A partir de ahí realizamos comparaciones, realizamos un sistema digital que pues a partir de nuestro diseño, nuestros requerimientos de la caldera, a partir de cuánta presión debemos empezar a darle apertura a la válvula, después de cuánta presión debemos cerrar la válvula. Esto pues lo hemos venido trabajando a lo largo del curso a partir de pues comparadores de compuertas digitales, ¿no? Entonces pues a partir de un circuito digital vamos a realizar este sistema digital que podemos ver acá. Ya vimos el conversor análogo digital del transductor de presión a una señal digital que con la comparación de las compuertas nos va a llevar a un circuito digital análogo. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar un actuador que es en este caso la válvula de apertura. Una válvula de alivio pues. Entonces, bueno, con esto en mente, con esta composición en mente, perdón, es por acá. Vamos a realizar el diseño. Ya nos dan que a la entrada tenemos el sensor de presión con una resolución de 12 milivoltios por PSI y después de la salida del sensor tenemos un sistema digital que permite controlar la válvula, ¿sí? ¿De qué manera la controla? No lo sabemos, no nos menciona esos requerimientos de diseño, pero personalmente lo voy a hacer directo. Ya veremos a qué me refiero con esto directo, que pues se refiere a que mando la señal de salida pues de mi sensor digital directamente a una señal de salida, de entrada pues a la válvula, que me va a repercutir en cierta apertura. Esto pues ya lo dije anteriormente, pues me parece un poquito, pues no es muy congruente, ¿no? Pues no sería un diseño lógico pues en la vida real, porque si bien una caldera va a llegar a tanta presión y a partir de ahí si de pronto regular la presión un poquito, empezar a abrir la válvula de apertura desde 0 psi y pues a presión ambiente estamos a 14.7 psi, entonces ya desde 14.7 ya tiene cierta apertura bastante elevada como para que la caldera empiece a subir presión. No sería tan lógico, pero de igual forma, como no lo menciona el ejercicio, pues sería dependiente de nuestra caldera, ¿no? Pues una caldera pequeña que tenga que subir poquita presión, una caldera grande que suba bastante presión, pero a partir del sensor podemos llegar hasta 255 psi porque nos lo permite, ¿no? Es de 8 bits el conversor y tenemos 12 milivoltios por cada psi. Por lo tanto, siendo 255 pasos, o sea, 255 posiciones diferentes de 12 milivoltios, tenemos una salida al final máxima de 255 decimal que repercute en 255 psi. En 255 psi, que pues es una presión supremamente elevada, tendríamos entonces la 100% de apertura de la válvula, y en 0 psi tendríamos el 0% de apertura de la válvula. A eso me refiero con directo,
¿sí? Entonces, tenemos que diseñar el conversor análogo a digital, que ya lo dijimos, pues del sensor del sensor de presión, perdón, en el cual tenemos pues la resolución del sensor, que es 12 milivoltios por cada PSI, y tenemos que el conversor es de 8 bits a la salida. Por lo tanto, tenemos que el tamaño del paso es igual al voltaje positivo de referencia menos el voltaje negativo de referencia sobre 2 a la n, siendo n el número de bits, menos 1, siendo también el voltaje de referencia negativo 0 voltios. Entonces, a partir de esto, tenemos un voltaje de referencia de 3.06 voltios. Esto, pues, recordamos que pues, en este conversor análogo digital no deberíamos usar el voltaje de referencia, sino el voltaje de referencia medios. Por lo tanto, pues, a partir de este circuito que ya realizamos anteriormente, lo vimos con el M35, que pues tenía un voltaje de referencia positivo de 1.74, si no estoy mal, lo único que restaría sería realizar el mismo circuito modificando el voltaje de referencia a 1.53. Lógicamente, pues también cambiamos el sensor de temperatura por uno de presión. Luego, pues, tenemos el sistema digital que ya mencionamos, hablamos de él. Se podría conectar directamente y tendría 100% de apertura en el valor binario de 255.10, o sea, 255 PSI, que es una presión súper alta, y tendría 0% de apertura en 0 PSI, que sería una presión supremamente baja. A 14.7 PSI a la presión atmosférica. Bueno, no lo he calculado, pero lo vamos a realizar rápidamente. Voy a pausar un poquito para tener este dato. Bien, ya con el cálculo realizado, para no hacer más largo el video, si tenemos una señal de 0 PSI, tendremos 0% de apertura, y si tenemos una señal de 255 PSI, tenemos 155% de apertura. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de apertura debemos tener a 14.7 PSI? O sea, la presión atmosférica, que sería 5.7%. Esto repercute a partir de este sistema digital, pues, de la transición entre el sensor y el actuador, que a presión atmosférica tendríamos una apertura de la válvula de 5.7%, lo que repercute en que la presión no nos va a subir de la manera más eficiente. Esto, pues, lógicamente, pues, no es lo más eficiente, no es lo más adecuado, pero pues es el requerimiento de diseño que yo escogí para no hacer tan complicados los cálculos. Pero simplemente, ante cualquier otro requerimiento de diseño, lo único que habría que modificar es la lógica de salida del sistema digital. La única condición que tendría que tener este sistema digital es que, pues, que por cada incremento digital, pues en su salida, nos va a repercutir en 1% de aumento en la apertura de la válvula. Entonces, solamente debemos tener en cuenta esto para el diseño del circuito digital, que pues es la transición entre los dos. Y a partir de la salida de que es digital, la tenemos que convertir en análogo para llevarlo al sensor, al actuador, para que, pues lógicamente, si por cada 8 milivoltios tiene 1% de apertura, pues a partir de, no sé, la señal que pues tengamos del sistema digital, pues nos dé tanto por ciento de apertura. Esto pues lo tenemos acá, que 0% de apertura lo tenemos con voltaje 0, y el 100% de apertura, que es la apertura máxima, vamos a tener con un voltaje de 800 milivoltios. También tenemos 8 bits como entrada, pues siempre estamos trabajando con 8 bits, aunque podríamos de pronto trabajar sin alguno, pero vamos a trabajarlo con este. Entonces tenemos también el voltaje de paso, que es 8 milivoltios, que es igual al voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo sobre 2 a la n-1, siendo n el número de bits. 8 milivoltios de voltaje de paso es igual al voltaje de referencia menos el voltaje de referencia negativo, que es 0 voltios, ya lo hemos mencionado anteriormente, porque pues para facilitar los cálculos, y 2 a la 8 menos 1 nos da un voltaje de referencia de 2.04 voltios. Ese circuito ya lo realizamos también anteriormente, en el que pasábamos la señal digital, que estaba a partir de 8 bits de acá de unos contadores 555, a partir de un voltaje de referencia que era 5 voltios en ese caso, pero nosotros tenemos que modificarlo a favor, pues, de lograr los requerimientos de nuestro circuito. Entonces, en vez de 5 voltios acá, debería ir 2.04, y el voltaje de referencia pues sí permanece a 0 voltios. Entonces, ya con esto tendríamos finalizada pues la parte del conversor digital análogo, y lo único que tendríamos que hacer pues es el puente entre ellos, que como pues por mi parte lo hice directamente, quedaría de esta forma. Igual que el ejercicio número 2,
el último ejercicio de la parte número 1 del taller, pero pues lógicamente con algunas modificaciones, como los voltajes de referencia y el sistema digital. Acá pues no existe sistema digital, pues por lo que están conectados entre sí directamente, pero se podría hacer una lógica de compuertas en la que a partir de, no sé, si queremos tener la caldera en 200 psi y mantenerla, entonces pues a partir de 200 en binario activemos, empecemos a activar a realizar el conteo ya ahora sí de la entrada del conversor digital análogo. Y podríamos inclusive usar menos bits porque estamos reduciendo un poquito el número de valores de entrada, ¿no? Esto pues no tiene ningún problema porque si lo reducimos un poquito, pues lo único que tendríamos que cambiar es, en vez de 8, usar 4 bits, no sé, 3 bits, los que hagan falta, para pues tener la resolución que necesitamos, ¿no? El voltaje de paso de 8 milivoltios a partir pues de las señales que nos arroje el sistema digital. Eso sería todo por el punto A. Vamos a pasar al punto B del segundo punto. Perfecto, y llegando al último punto, tenemos pues la explicación pues detallada del conversor de aproximaciones sucesivas, en el que debemos convertir un dato de 2.9 voltios a digital a partir pues de un conversor de 8 bits con un voltaje máximo de 3.3 voltios. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el tamaño del paso para saber con cuántos incrementos existen en cada paso. Esto pues nos da, a partir de la fórmula que hemos utilizado bastantes veces, que el voltaje máximo de referencia, o sea 3.3 voltios, es igual menos 0, que es el voltaje de referencia negativo, 0 voltios, sobre el número total de pasos, que es 2 a la 8 menos 1, ya que estamos hablando de 8 bits, es igual a 12.94 milivoltios. Entonces, ante una entrada de 2.9, ¿cuál es la salida? Recordemos que pues si tenemos 8 bits, sería bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1, bit 0, ¿sí? Y que este tipo de conversor siempre empieza con el bit más significativo. Entonces, bueno, lógicamente acá empezamos con 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que sería en voltaje una señal de, bueno, este valor sería 1, 2, 4, 6, 8, perdón, qué pena, profe. 8, 16, 32, 64, 128. ¿Sí? Entonces este valor sería 128 multiplicado por el tamaño del paso de 12.94 bits, 12.94 milivoltios, nos da un valor de 1.65. Este valor es menor, por lo tanto este valor nos sirve y pasamos a contar con el más significativo de nuevo. Llevamos ¿cuántos pasos? Llevamos un paso. Esto nos sirve para calcular el tiempo pues, que se demora en realizar la conversión. Entonces ahora 128 más 64 nos da un valor de 192 por el tamaño del paso por 12.94 milivoltios, nos da un valor de 2.48. Nos estamos acercando, pero todavía no hemos llegado. Por lo tanto, seguimos aumentando a partir de los bits más significativos, que sería en este caso 128 más 64 más 32 multiplicado por 12.94 milivoltios. Esto nos daría un valor de 2.89. Ya estamos súper cercano, que pues nos sirve. Entonces continuamos con 1. Acordémonos pues que esto sigue siendo 0, 0, 0,
0, etcétera, 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 0, 0 hacia abajo. Entonces, ahora tendríamos 10 más 32 más 64 más 128, 234 por 12.94 milivoltios, 3.02. Ya lo superamos, por lo tanto, este valor no sirve. Este valor sería 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y seguimos aumentando a partir de el siguiente bit. Este no nos sirve, entonces pues aumentamos el siguiente, que sería 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque nos devolvimos a la anterior. Porque este ya lo sobrepasa. Este dato ya lo sobrepasa. Este dato es 3.02 voltios. Por lo tanto, no nos sirve. O sea, debemos regresar al anterior para ver si con este bit 3 estamos sobrepasando o no. Perfecto, entonces este sería 128 más 64 más 32 más 8 por el tamaño del paso, que es 12.94 milivoltios. Lo voy a anotar por acá un ladito para no estar subiendo tanto. Sería 3 voltios. Lo volvimos a sobrepasar, por lo tanto este no nos sirve. Tendríamos que escoger entonces este, que sería 2.95. Recordemos pues que este proceso no recordemos que este proceso no sigue iterando, no sigue corroborando todos hasta, puesto que este es muchísimo más rápido que el de rampa simple. Por lo tanto, nos quedamos con este valor, ¿no? Los 2.89 voltios, que sería en este caso este valor. Por lo tanto, nuestro valor de nuestro conversor sería, nuestro valor de resultado sería 1, 1, 1, 0, 0, sí, 0, sería este valor, que pues nos daría 2.89 voltios. Esto en traducido al tiempo sería un total de ¿cuántos pasos nos demoramos a llegar hasta acá? 4 pasos. Multiplicado por un tiempo de 125 picosegundos. ¿Por qué 125 segundos? Porque el reloj está trabajando con una frecuencia de 8 MHz, por lo tanto 1 sobre 8 MHz nos va a dar el periodo del reloj, que son 125 picosegundos, que por cada periodo pues hace un conteo, ¿no? un paso. Esto pues nos va a dar un valor de pues 500 picosegundos, que comparado con uno de rampa simple debió demorarse el valor de 2.9 voltios traducido en el paso
12.94 milivoltios. ...224 pasos. Pues lógicamente estos son 225 porque 225 pasos. Se aproxima hacia el siguiente. Multiplicado por el tiempo de 125 picosegundos. Nos daría un total de 28.01 microsegundos. Una diferencia bastante grande. Y luego tenemos la resolución porcentual, que es 1 sobre el número total de pasos, que es dependiente solamente del número de pasos, o sea, el número de bits, que es igual a 1 sobre 2 a la n-1, siendo n pues el número de bits, que es 8, multiplicado por 100 da 0.99%. Pues esto sería todo el primer taller. Profesora, muchísimas gracias por la atención. Qué pena quedó tan largo, pero la verdad es que era un poquito más largo. Y pues pasaremos al siguiente taller, que es la siguiente nota del parcial.